buenas tardes. Hoy vamos a dar inicio a la unidad curricular titulada Seminario de Tesis Doctoral. En esta unidad curricular vamos a trabajar cómo ustedes van a refinar ese proyecto de tesis doctoral o también pues ese trabajo de tesis doctoral. Ya recuerde que las anteriores asignaturas ustedes ya habían redactado y desarrollado un papel de trabajo sobre el capítulo 1, un papel de trabajo sobre el capítulo 2 y un papel de trabajo sobre el capítulo 3. ¿Qué van a hacer ustedes en esta asignatura? En esta asignatura van a hacer una depuración, van a refinar más, van a profundizar un poco más, de acuerdo con esas recomendaciones que yo les he dado. Entonces ustedes van a mejorar ese papel de trabajo, de manera que ustedes ya pues tienen adelantado algo más de ese trabajo de tesis doctoral. Yo no sé si ustedes tienen una defensa primero de proyecto, que la aprueben el proyecto, o yo no sé si ustedes ya con esta materia tienen que empezar a desarrollar el capítulo 4, ya el capítulo 5, que son las conclusiones y recomendaciones, y por supuesto que el capítulo 6, que ya es la propuesta, donde ustedes ya tienen que generar allí un constructo, una aproximación teórica. Bueno, Pues, esas no. profe, a nosotros ya nos pidieron fue que inscribiéramos lo que ellos llaman un intitulado, ¿sí? Un Ah, formatico, entonces ya yo coloqué ahí el título, más o menos el propósito, los objetivos, la metodología que yo esperaba utilizar, o algunas cositas allí. Yo lo inscribí y ellos me contestaron que me hicieron como una modificación en el título, una sugerencia, y que lo demás pues sí está mediana, ahí bien. Me imagino que bien porque no me dijeron nada, pero el ajá. título sí me cambiaron unas cositas y listo. Ese era como el requisito para yo poder inscribir la tesis después de ver esta materia. Ah, ok. Porque, bueno, cada universidad eso tiene su propio reglamento, su propio establecido, ¿sí? ¿Cómo lo hace la UNEFA? La UNEFA, al culminar esta materia, ellos inmediatamente tienen que escribir el proyecto de tesis doctoral. Ellos hacen una presentación, una sustentación de los 3 primeros capítulos, le asignan un jurado lector, le dicen algunas, le fortalecen pues algunas lo que ellos consideran es una recomendación, una sugerencia, y luego ellos sí ya comienzan a desarrollar, le aprueban el proyecto bajo observaciones y comienzan a desarrollar su tesis doctoral. Otras instituciones no, otras instituciones con esta materia, que es seminario de tesis doctoral, arrancan ya su descripción, su formulación de constructo, qué sé yo, aplicación de instrumentos, analizan e interpretan los resultados y montan su capítulo 4 y bueno, ya el desarrollo de la tesis doctoral. Bueno, yo creo que el instituto es así porque es más amplio. Este instituto me gusta porque no es encasillado. Hay varias universidades que son muy encasilladas, pero este instituto es un poco más amplio, le da más respiro a los participantes y yo creo que no sé si tiene laxos, no sé si tienen laxos de culminación, no sé cómo lo estará normado, ¿sí? Sí, nos dieron, Ah, nosotros terminamos escolaridad ahorita en diciembre mm, y de ahí nos dieron 2 años para perfecto. poder defender la tesis. Ujú. Ajá, una cosita. Y después de esos 2 años, vamos a suponer que alguien no puede entregar su tesis doctoral. ¿Estarán penalizados o cursarán otra materia o no sabe cómo estará, cómo lo tendrán ellos El, normal? ellos me dijeron, lo que tengo entendido es que si uno pierde los 2 años, máximo le dan en 6 meses de prórroga para que usted pueda Mm, defender. Y si no, sí tiene que cursar unas materias adicionales porque hay que correr como los lapsos, algo así, para que el tiempo cuadre. Si mm. no, se van a dar más del tiempo permitido. Ah, qué bien, ¿no? Te Qué bien. hacen ver. Entonces, qué bueno, qué bueno. Por ejemplo, usted tiene un trabajo ya bastante adelantado, ¿sí? Le sirvió sobre todo en el seminario de investigación doctoral 1, el seminario de investigación 2. O sea que usted fue adelantando con las asignaturas. Sí, sí. ¿Quién es el tutor de usted? Profe, pues ahí estaba pensando a ver si podía ser el profesor Rosso, que está aquí. Mm. Mm, ahí estaba pensando si él podía ser el tutor, porque realmente como tutor todavía Porque lo que pasa es que usted tiene también un trabajo más dirigido matemática aplicado a la ingeniería, ¿sí? Ah, Entonces, a usted de las dos maneras puede integrar un jurado que le ayude
a profundizar un poco de esa parte de la matemática, o también puedo buscar un tutor que le ayude a aplicar esa parte más de la ingeniería, pero por supuesto pues que tiene que ser doctor, ¿sí? En la universidad hay un doctor muy bueno, que es, no sé si usted lo conoce, que es el doctor Gerardo Chacón, que él es muy bueno en matemática. Pero claro, ya se jubiló, ahorita está en Colombia, pero él viene mucho. Yo siempre lo veo en la universidad, viene mucho para acá. Es muy bueno, no sé si le llegó a dar clases a usted, pero es muy bueno, muy bueno, muy bueno como doctor. Y hay otro que no sé si usted lo conoce, que es Miguel Vera. Sí lo he escuchado, pero no lo conozco. Y hay otro que, pero no es doctor en matemáticas, sino él es, no sé, sí, yo creo que tiene que ser como matemáticas, que es Alexis Martínez. Bueno, pero yo le digo, bueno, Alexis Martínez, no sé cuál es el doctorado, en qué rama, pero tiene que ver más hacia la matemática, tiene que ver más hacia la matemática. Pero usted tiene que hacer un doctor o en ingeniería o en matemáticas. Claro, ideal sería porque el doctorado que dicta en la universidad es en matemáticas. Ideal sería que el doctor fuera en matemáticas. Rosso debe tener doctorado en algo, en álgebra, no sé, no sé cuál es el doctorado de él, pero Sí, creo. le convendría, sí le convendría, sí. Bueno, entonces voy a explicar, voy a compartir pantalla Esperando para... que el jurado sea la profesora Doris y otros profes. Ay, caramba. Sí. Bueno, bueno, eso es otra, ¿no? ¿Cuántos jurados buscan allá en el instituto? Tres, en total son cinco, perdón. El Cinco. tutor y Y cuatro jurados, ajá. Y todos tienen que ser, ¿y todos deben ser de matemática o? No, ellos buscan como que dos de metodología, más o menos, uno del área y otro como que externo, una cosa Ah, así. sí, sí, bueno, ajá, así es en la universidad. En la universidad buscan dos internos y uno externo, ¿sí? El externo siempre queda, pero después que lo que pasa es que ya hacen dos presentaciones, una predefensa, que es la sustentación del proyecto, que es la candidatura, la presentación de la candidatura, lo llaman ellos, y luego sí, ya la defensa de su tesis doctoral. Pero bueno, veo, cada instituto tiene su formación, igualmente su nivel de Y exigencia. lo positivo es que igual aquí vamos a hacer ya una predefensa. Ay, qué Usted nos va a chévere. revisar esto. O sea, vi que usted nos va a colocar los tres capítulos ahí. Sí, sí, aquí Eso vamos a ya le hacer da a uno esa. como le quita un primer miedo. Sí, 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 porque aquí ustedes ya se van a dar cuenta cuando estén este, refinando su trabajo, las debilidades, sí, porque es así donde Ah, uno se da cuenta realmente qué es lo que falta. Porque yo le decía a Patricio, que está en seminario 2, que él tiene, realmente hay que leer. O sea, esto no es un trabajo que usted lo hace de hoy para mañana, ni el 24 para el 25, ni el 15 para el 16. Esto es un trabajo que hay que ir abonando, porque un doctorado hay que leer, realmente hay que leer, porque hay que generar teoría, hay que producir, ¿sí? No es una maestría donde usted simplemente hace una propuesta. Uno tiene que hacer un trabajo donde usted demuestre que va a construir o va a hacer un constructo teórico o va a hacer una aproximación teórica, pero tiene que generar teoría, porque aquí usted todo tiene que estar fundamentado, ¿sí? No es una mera propuesta, sino es un trabajo ya más acabado, ¿sí? Una investigación un poco más acabada. Bueno, entonces aquí haciendo un repaso por nuestra aula virtual, pues tenemos cómo está, cómo se ha venido trabajando. Ya voy a mover un poquito para acá. Ay Dios, como que se me pegó aquí, ya va. Cómo se ha diseñado esta aula. Es que esta le cambiaron todo, creo, el diseño. Yo estaba más acostumbrada como que al otro aula, o será que yo tenía tiempo que no entraba acá. Ok. Entonces, bueno, acá ustedes van a conseguir el programa, ¿sí? Que es el que voy a explicar ahorita. Acá en este botón, ustedes van a conseguir pues el material de apoyo que les va a servir para hacer esa revisión, sobre todo en estas actividades que he planificado en esta unidad curricular. Primero que nada, van a elaborar un instrumento con respecto a un objetivo o dos objetivos, como ustedes lo quieran, y luego la tercera actividad es donde ustedes van a aplicar ese instrumento a un informante clave. Es solamente como para que tengan un fogueo de cómo se redacta un instrumento. Y entonces, bueno, aquí coloqué un material que yo sé que les va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, este de John Creswell es buenísimo, cómo redactar una entrevista, cómo redactar un instrumento. Acá está cómo se realiza un análisis documental. Recuerden que la fundamentación teórica que ustedes hicieron en el capítulo 2 es lo que van a utilizar para
sustentar el análisis de los resultados de los hallazgos en el capítulo 4. Entonces, allí donde ustedes van a hacer esa coincidencia o esa congruencia de resultados, pero fundamentado en esa teoría de esos autores que son doctrinarios, pues, que ya describieron. Pues, entonces, ustedes, bueno, aquí van a conseguir ese material. Hay una información en láminas que yo luego se las envío de cómo redactar un instrumento, pero en este momento, pues como no es la unidad que vamos a ver hoy, entonces pues no la van a visualizar, pero bueno, luego yo se las voy a hacer llegar, ¿ok? Entonces, bueno, aquí está el programa, donde, bueno, ya ustedes acá saben que coloqué una breve introducción. Este programa consta, esta unidad curricular consta de 3 unidades o temas, bloques temáticos. El tema número 1, pues trata sobre esa parte de cómo, colócame los lentes porque estoy así como que, ajá, de los criterios que son válidos para el desarrollo del proyecto de investigación, donde ustedes tienen que puntualizar bien cómo redactaron el capítulo 1, cómo redactaron el capítulo 2, cómo redactaron el capítulo 3. Ya ustedes tienen el material que hemos visto en el seminario de metodología e investigación 1, en el seminario de metodología e investigación 2, en el seminario de investigación de metodología 3, ¿sí? Entonces ya ustedes ahorita tienen que ir nuevamente, regresan a ese material y ven qué cosas le pueden agregar y ven qué cosas pueden desagregar, ¿sí? Aquí es donde yo considero que es importante que ustedes vayan de la mano con un tutor, sobre todo con un tutor académico en el área, ¿sí? Porque la parte metodológica es lo que consiste esta asignatura, ya la parte metodológica de forma, de estructura, de organización de la información, ya ustedes la pueden visualizar y la pueden trabajar conmigo. Aquí lo que es importante es un tutor que los oriente en el tema, que les diga, esto se tiene que profundizar desde este nivel, esto se tiene que direccionar de esta manera. Entonces, bueno, es importante que sobre todo ustedes consulten entre sus pares cómo se debe llevar a cabo. Yo digo refinado porque es donde se tiene que depurar, pero las mejoras que le tienen que hacer a este papel de trabajo en cuanto al capítulo 1, al capítulo 2 y al capítulo 3. Ahora bien, bueno, acá ustedes van a conseguir la justificación de por qué se justifica esta unidad curricular, cuál es la intención, el por qué, el para qué, ¿sí? Donde ustedes tienen que volver otra vez ese proceso cíclico, volver a revisar para ir mejorando y para ir fortaleciendo el desarrollo de este papel de trabajo que ya pronto se les va a convertir en su tesis doctoral, ¿sí? Porque, bueno, lo han inclinado, aquí hay las competencias donde ustedes tienen que describir, donde tienen que interpretar, donde tienen que analizar todos esos elementos conceptuales y metodológicos que comprende tanto el capítulo 1 como el capítulo 2. Es decir, que van a entregar en esta materia un consolidado del proyecto de tesis doctoral, siguiendo los lineamientos para la presentación de ese informe final, que bueno, ya yo lo cité acá y por supuesto eso es una de las competencias. Como lo dije anteriormente, esta unidad curricular comprende 3 temas. El tema número 1, que es donde ya ustedes tienen que determinar, identificar bien esos criterios que debe llevar el desarrollo de un proyecto de investigación, pero a nivel doctoral, ¿sí? Y para eso, pues, tienen que leer, tienen que fundamentar y tienen que abordar con criterios bien válidos ese desarrollo del proyecto. El tema número 2, que ya también deben concretar, ¿sí? Ya recoger más, porque a veces uno escribe, pero entonces, bueno, hay incoherencias, no hay secuencia de la información, dije una cosa en el planteamiento del problema, propongo otras en los objetivos. Entonces, a eso me estoy refiriendo, ¿sí? Donde ya ustedes tienen que leer, centrarse y leer que el planteamiento del problema tenga mucha coherencia con esas preguntas, con esa formulación del problema. Y luego que esa formulación del problema, que no es más sino esa gran interrogante, y las subpreguntas tengan relación con el objetivo general y que las subpreguntas tengan relación con los objetivos específicos. Una cosa lleva a la otra. Entonces van a completar, abordar bien ese enfoque, ese abordaje metodológico bien coherente, ¿sí? Entonces acá pues le coloqué que deben concretar, que deben puntualizar los elementos más importantes de ese abordaje metodológico que ustedes han propuesto. Igualmente, en el capítulo 3, ustedes ya propusieron allí las técnicas, los instrumentos que van a utilizar de acuerdo con el enfoque que van a abordar ese objeto de estudio. Si lo van a abordar bajo un enfoque cualitativo o si lo van a abordar bajo un enfoque cuantitativo o si lo van a abordar
utilizando los dos, entonces ya será un enfoque mixto. Entonces todas esas cosas usted ya las tiene que ir puntualizando. Y por supuesto, pues el objetivo número 3, que ya es profundizar y consolidar los métodos, las técnicas y los instrumentos, tomando en cuenta lo que dije anteriormente, el enfoque, bien sea cualitativa o bien sea cuantitativo. Entonces ustedes aquí van a precisar muy bien cuál es el procedimiento y cuál es la técnica que más pertinente tenga con ese enfoque, bien sea cualitativo o bien sea cuantitativo, o va a utilizar ambos enfoques porque, bueno, usted dice, para darle respuesta al objetivo número 1, voy a redactar una entrevista abierta. Ya eso es un instrumento, eso es una técnica bajo un instrumento de enfoque cualitativo. Pero usted dice, no, pero para el objetivo 2 voy a redactar un cuestionario, ¿sí? O una encuesta. Entonces ya eso es un instrumento que se utiliza más bajo el enfoque cuantitativo. Entonces, ¿qué hace? Utiliza los dos instrumentos, utilizando las técnicas de un enfoque y las técnicas del otro enfoque. Entonces, ahí lo aclara, visto que se está trabajando un enfoque para dar respuesta al objetivo tal, se utiliza porque el trabajo se aborda bajo un enfoque mixto. Por eso, es más o menos una aclaratoria, ¿ok? Y aquí usted también tiene que profundizar y tiene que consolidar cuál es el método que van a utilizar para abordar esta investigación, cuál es el paradigma, ¿sí? Van a utilizar bajo el paradigma interpretativo, van a abordar el objeto de estudio para el paradigma constructivista, van a abordar ese objeto de estudio bajo el paradigma socioconstructivista, o sea, tienen que delimitar bien. O van a trabajar con el paradigma positivista porque van a hacer una investigación bajo el enfoque cuantitativo. Entonces, todo eso tienen que irlo mejorando, ¿ok? Bueno, mire, muchachos, ya que a la metodología de trabajo, pues bueno, siempre hemos trabajado 6 secciones, 3 secciones van a ser síncronas y 3 secciones van a ser asíncronas. Y por supuesto, pues acá les especifico, si ustedes consideran que necesitan una tutoría telemática, pues bueno, por el grupo ustedes me dicen, planificamos y al transcurso de la noche, pues de estos días, pues nos podemos conectar. Si tienen alguna duda, pues bueno. Acá está, pues están cuáles son los contenidos que vamos a trabajar con respecto a cada bloque temático. Con respecto al tema número 1, pues aquí hay que abordar muy bien esa rigurosidad metodológica en función de las normas APA. Recuerde que en un trabajo de investigación científica todo debe estar fundamentado, todo debe estar bien sustentado teóricamente con autores, ¿sí? Para evitar cuando hablamos de similitud o para evitar cuando hablamos de plagio. No sé por qué el tiempo aquí pasó tan rápido. Bueno, si me quedo sin tiempo, volvemos y nos conectamos. También acá ustedes tienen que tener cuidado cuando estén redactando en cuanto a los tiempos y procedimientos que norman la elaboración y entrega del proyecto. En este caso, como ustedes van a entregar directamente la tesis doctoral, pues ya tienen que escribir con la terminología pasado, ¿no? Se hizo, no se hará, sino se hizo, porque ustedes de acá pasan directo a escribir su tesis doctoral. ¿Okay? Entonces ya no tienen que decir se hará, porque si fueran a entregar un proyecto, pues utilizarían la terminología se hará, pero no, entonces se hizo. Entonces acá tienen que tener eso presente. El tema número 2, que van a concretar cuáles son los aspectos más importantes de ese abordaje metodológico de las propuestas de investigación que tengan cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el contenido acá? Bueno, tomar en cuenta todos esos criterios sobre los elementos metodológicos con respecto al proceso de recolección de datos y elaboración de instrumentos, lo que es población, lo que es muestra, la rigurosidad científica que debe tener un instrumento en cuanto a validez, confiabilidad, validez de contenido, ¿sí? Validez de conceptos, cómo va a estructurar, cómo va a sistematizar esa información en un instrumento. Llámese entrevista, o llámese encuesta, o llámese cuestionario, o una observación participante, o ambos, o todos estos instrumentos. Y como tercer contenido, pues vamos a fijar algunos criterios que se deben tener en consideración para presentar y elaborar los instrumentos, que esto lo vamos a ver en el bloque temático número 2. Luego, el bloque temático número 3, que es ya profundizar y es ya consolidar, es decir, ya haber depurado todos los elementos del capítulo 1 y haberlos mejorado.
haber depurado y haber mejorado todos los elementos del capítulo 2, de igual manera los elementos del capítulo 3 en cuanto a los métodos, en cuanto a las técnicas y en cuanto a los procedimientos e instrumentos que se van a utilizar para recolectar esa información y para analizar la información. Entonces acá deben de tener 4 cosas muy puntuales. Primero, cuál es la naturaleza, cuál es la característica de los enfoques, ¿sí? Tener muy claro que ustedes van a abordar ese objeto de estudio, bien sea bajo el enfoque cualitativo o bien sea bajo el enfoque cuantitativo, o van a utilizar ambos. También tienen que conceptualizar y tener muy claro cuáles son el tipo de investigación con el que usted aborda ese tema de estudio, ese objeto de estudio y el nivel. Si va a ser un nivel descriptivo, si va a ser un nivel exploratorio o si va a ser un nivel explicativo. De igual manera, el tipo de investigación, ¿sí? De acuerdo con el nivel de conocimiento, el grado de profundidad, bueno, puede ser exploratorio porque, qué sé yo, es una investigación nueva o es una investigación que ya se ha hecho, pero que usted va a profundizar un poco más, ya cada uno pues tiene su temática, o una investigación descriptiva, donde usted va a describir, va a analizar, va a detallar, va a interpretar, ¿sí? O va a ser una investigación más de experimento, de hacer uso de un laboratorio, qué sé yo. Bueno, eso lo definen ustedes como investigadores. De igual manera, tiene que conceptualizar el diseño de la investigación, si va a ser un diseño documental, si va solamente a hacer esa referencia, va a hacer una revisión de la literatura a través de una bibliográfica o documental, o si va a aplicar instrumentos, va a hacer un diseño de campo, o si va a ser un diseño experimental. ¿Para qué? Para que tenga claro cuál va a ser la población y cuál va a ser la muestra. Y por supuesto, pues en función de eso se elaboran los instrumentos y esos instrumentos tienen que tener validez y confiabilidad. En cuanto a la investigación cualitativa, pues ya ustedes tienen que saber cuáles son las técnicas que se utilizan para recabar la información, que allí está la entrevista abierta, que están las bitácoras, que están las guías de observación, ¿sí? Entonces hay diferentes. Y también cuál es la técnica que ustedes van a utilizar para analizar esa información, ¿sí? Si van a hacer una triangulación, si van a hacer un análisis de contenido. Y con qué software ustedes van a clasificar esa información. Si van a aplicar un cuestionario, entonces, bueno, o una encuesta, pues utilizan un software como el SPS, que solamente consiste en contar, ¿sí? Emitir un número de frecuencia, y luego ustedes interpretan y hacen uso de la frecuencia. Por tanto, es un instrumento más hacia el enfoque cuantitativo. Pero si no van a cuantificar, no van a decir cuántos dijeron, o sea, no va a ser un cuestionario cerrado, sino va a ser más abierto como una entrevista, pues pueden clasificar o utilizar un software más abierto para la investigación cualitativa, como es el Atlas TIP, ¿sí? Que con el Atlas TIP, pues ustedes allí empiezan primero a hacer cada frase que describe el informante clave. Primero entonces lo conceptualizan, sacan allí cuál es el indicador, después sacan allí cuál es, cómo se puede interpretar para que puedan clasificar la categoría, puedan clasificar la subcategoría, las dimensiones y los indicadores. Ok, bueno, eso lo tienen que definir ya ustedes, qué van a utilizar, con qué van a utilizar para, después de esa información que la han recabado, cómo la van a clasificar, con qué software lo van a clasificar, ¿ok? Para darle, pues, para obtener los resultados y los hallazgos. Acá, ¿cuáles son los criterios que ustedes van a tomar en cuenta para clasificar, estructurar ese capítulo 1, ese capítulo 2, ese capítulo 3? Recuerden que yo ya les di unas láminas de unas sugerencias, cómo lo tienen por apartados, cuáles son los apartados que comprende el capítulo 1, ¿sí? Que es el planteamiento del problema, que son los objetivos la formulación del problema, que es la gran pregunta, sistematización de la información, que son las subpreguntas. Luego de allí se derivan el otro apartado, que son los objetivos de la investigación, que es el objetivo general que se deriva de esa gran pregunta, y los objetivos específicos que se derivan de las subpreguntas. Luego está el otro apartado, que es el que está relacionado con la justificación e importancia en la investigación.
Y luego está el otro apartado que es el alcance y limitación, hasta dónde usted va a llegar con esa investigación. Luego comenzamos con el capítulo 2, que comprende el marco teórico referencial, que el primer apartado son los antecedentes, que son los estudios previos o estado de arte o estado de la cuestión que se han hecho con respecto a cada una de esas variables que se reflejan en ese tema de investigación, ¿sí? Hay que tener cuidado que esos estudios tienen que tener relación, porque estudio que no se relacione con el tema de investigación no vale la pena citarlo, porque ustedes no van a utilizarlo para como un relleno allí, para decir que tiene muchas investigaciones, muchos estudios previos. O sea, allí tienen que tener cuidado con eso, ¿ok? O sea, que los estudios que vayan a citar tienen que tener completamente coherencia, que tienen que tener pertinencia, que se relacionen con su tema o con alguna de las variables de esa investigación. Bueno, y aquí, bueno, ustedes lo van a leer minuciosamente, lo van a especificar, cuáles son las recomendaciones para la presentación de ese informe final de investigación doctoral. Es decir, para esta materia, porque después de acá ustedes tienen que agregarle el capítulo 4, agregarle el capítulo 5 y agregarle el capítulo 6. Entonces, estos 3 primeros capítulos que se van a trabajar en esta asignatura van a conformar lo siguiente, ¿sí? Van a consignar el informe final de los capítulos 1, 2 y 3 de manera individual, que deben ser enviados a través del correo electrónico perlia.org, pero ustedes me lo pueden enviar a este correo para yo revisarlo, pero también me lo pueden enviar a la plataforma que acá les escribí este tema. ¿Okay? Entonces, ¿qué debe tener ese consolidado, ya esa entrega final de esos 3 capítulos? Ya que me lo van a entregar, creo que finalizamos el 19 de noviembre, no recuerdo bien la fecha, ahorita vamos a mirar. Debe tener las páginas preliminares. ¿Cuáles son esas páginas preliminares? Primero, una página donde aparece el logo de la universidad y el título, ¿sí? Por supuesto, el autor, que son ustedes. Luego, una segunda página que es donde aparece ya la aprobación del tutor, ¿sí? Y el jefe de línea de investigación respectiva. Porque cada tema de ustedes tiene que reflejarse en una línea de investigación que tiene cada universidad. Entonces, ustedes tienen que ver si ese tema está dentro de las líneas de investigación que está normado por la universidad. Luego, la tercera página debe tener el índice general, ¿sí? Índice general de contenido, el índice de tablas y el índice de gráficos o de figuras. Bueno, aquí está la lista de tablas de figuras o de gráficos y ustedes tienen que ver cómo se cita, cómo se hace ese gráfico de acuerdo con las normas APA 2020.